31 de enero 2017, 4 de la tarde. Me encontraba trabajando en mi oficina, que es el que queda en el radioobservatorio de Jicamar. Este es un centro de investigación y desarrollo tecnológico que queda como a unos 20 kilómetros hacia el este de la ciudad de Lima. Por ser un sitio tan alejado y remoto, es un sitio que se ve expuesto a diferentes peligros naturales. Entonces estaba yo sentado en la oficina, trabajando en algún reporte o algo, y de pronto suena una alarma, así como la que escuchamos hace ratito, ¿no? Suena una alarma que no es algo ajeno a mí, es algo que yo ya conozco, tengo años trabajando ahí, y ya sabía de qué se trataba. Era una alarma de huaicos, era algo conocido. Entonces salgo de la oficina y me encuentro con un grupo de ingenieros por ahí conversando, y me dicen hay un huaico. Entonces empezamos a caminar hacia el cerco de protección, por decirlo de alguna manera, un cerco empedrado, donde se veía y se escuchaba que venían piedras, se escuchaba el movimiento de las rocas, una chocando contra la otra. Sin embargo, no había una visión directa de lo que estaba pasando. Entonces me dice, no sabemos si evacuar o no evacuar. Entonces empezamos y me dice, tenemos que ir al otro punto. Nos subimos en la camioneta, llegamos hacia el otro punto, empezamos a ver y nos encontramos con algo como esto. Definitivamente era algo serio, teníamos que evacuar. Nos regresamos a la oficina, sonaron las alarmas nuevamente, avisaron a todo el personal, somos como 70 personas, y nos embarcamos en nuestras vans. Como se dan cuenta, el acceso no es algo sencillo. Subimos a 4 vans y empezamos a salir. Lamentablemente era tarde. Lamentablemente no llegamos a salir, el huaico se había desbordado un poco más adelante y había bloqueado nuestra vía de acceso. Ya no podíamos escapar. Entonces ahí empezaba la disyuntiva, o nos quedamos en el observatorio o salimos a pie. Eran las 4 de la tarde, muchos de ellos tienen familia, como todos nosotros tenemos familia y tenemos que decidir si nos quedamos o vamos a ver a la familia, ¿no? Muchos de nosotros decidimos salir, empezamos a caminar. Los conocen un poco Lima, a 20 kilómetros, pues la única vía de acceso es la carretera central. Entonces caminamos por 4 horas entre barro, partes donde se había salido, donde tuvimos que tomar unos 2 o 3 mototaxis, de tal manera que podamos ir avanzando poco a poco hasta llegar. 2 horas después, un par de taxis más, llegué a casa, era a las 10 de la noche. De alguna manera yo pensaba, yo tengo algo de suerte. Y tengo suerte porque de alguna manera yo sabía que se venía un huaico, sabía de que había una alarma y sabía que tenía que salir. Sin embargo, había otras personas que no tienen esa suerte de saber cuándo viene un huaico, ¿no? Y sin embargo, también tenemos que reconocer de que no, el tiempo que tuve para salir no fue suficiente. No llegamos a salir. El huaico definitivamente ya nos avisó cuando estaba encima de nosotros. Entonces es en este momento donde nos ponemos a pensar, me pongo a pensar con unos colegas y nos ponemos a discutir y ver qué es lo que nosotros desde nuestra posición como investigadores científicos en un centro de investigación y desarrollo tecnológico podemos hacer. Y nuestra experiencia, ¿no?, que es lo que yo hago, es investigación usando radares. Por eso el título de mi charla que decía radares para salvar vidas, ¿no? Entonces hablamos de los radares. ¿Y alguien sabe qué son los radares? ¿Alguna idea? Alguien que levante una mano para ver qué son los radares. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Los radares es un instrumento grande, es un instrumento, bueno, tiene distintos tamaños en realidad. Pero en este caso, el radar, como lo vemos en esta época, en esta figura, es un instrumento que tiene una antena que se mueve y que ha sido usado desde hace muchos años, ¿no?,
En este caso se muestra una imagen de la Segunda Guerra Mundial, donde la guerra, ¿no es cierto?, era un tema serio, donde el ejército aliado contra el ejército nazi se encontraban enfrentados. Entonces, este radar usado por el ejército aliado era el que nos permitía que podamos saber dónde se encontraban estos aviones bombarderos nazis, lo que nos iba a ayudar a salvar a la población, ¿no? Entonces, así como se ve en esta imagen, ¿no es cierto?, tenemos una imagen donde se ve mediante un escaneo horizontal donde se encontraba el bombardero nazi y se destruía antes de que dañara la población, o se avisaba a la población para que pudiera evacuar y sonaban alarmas. No sé si se acuerdan, así las películas que hemos visto. Entonces, nosotros nos encontramos desarrollando radares. ¿Y qué tipo de radares nos encontramos desarrollando? Gracias. Nos encontramos desarrollando radares. Gracias. Nos encontramos desarrollando radares meteorológicos. Los radares meteorológicos son parecidos a estos. Igualito, escanean de manera horizontal, solo que ya no voy a determinar o voy a avisar cuando viene un avión bombardero, sino lo que voy a hacer es voy a medir las gotas de agua, voy a medir la precipitación, voy a medir si es que se trata de nieve, voy a medir si se trata de granizo, voy a medir la cantidad de agua en las nubes probablemente. O sea, es un instrumento que me permite medir eso, la precipitación. Entonces, para probar nuestra teoría y de que cuán útil puede ser para el Perú el tener radares meteorológicos, el Instituto Geofísico del Perú se puso en contacto con una universidad, que es la Universidad de Oklahoma. En Oklahoma, no sé si ustedes han escuchado y han visto la película Tornado, ¿no? ¿Dónde se da? En Oklahoma, ¿no? Era un muñequito Dorothy. Entonces, como es un tema bastante serio para la universidad, porque vienen tornados y viene granizo y se lleva casas, ellos se dedican a la fabricación de radares. Entonces, con ellos nos empezamos a aliar, trajimos un radar durante la época de lluvias en verano del año pasado, de este año. Desde enero a marzo lo tuvimos casi 3 meses y lo pusimos en la Sierra de Lima, donde podríamos observar lluvias que podrían causar huaicos. Esta es una imagen más o menos de la idea de para que entiendan qué es lo que el radar observa. Y si ven, por ejemplo, en el lado de aquí, en el lado izquierdo, vemos cómo se observa cómo la lluvia se va desplazando de un lado al otro, ¿no? Con una excelente resolución. Y eso es lo que el Instituto Geofísico quiere hacer. Ya se probó de que realmente es un instrumento que se puede aplicar aquí, y entonces nos encontramos abocados en construir uno. Y eso es más o menos lo que nos encontramos desarrollando. ¿Y por qué deberíamos construir radares y no comprarlos? Primero, porque imagínense, sale mucho más barato construir acá que importar las cosas. Segundo, porque la tecnología y el desarrollo o el know-how se queda aquí en el Perú, ¿no es cierto? Nosotros sabemos qué es lo que está pasando. Ya podríamos no construir uno, sino podríamos construir varios. Se podría desarrollar industria para desarrollar radares. Imaginemos, pues, tenemos radares operando ya. Han pasado 10 años y tenemos toda una red de radares construidos aquí en el Perú. Si alguno de ellos se llegara a malograr, si alguno de ellos fallara, es más fácil que yo lo pueda reparar. Si es algo sencillo, puedo diagnosticar rápidamente la falla y lo podría poner en operación nuevamente. Sin embargo, si es que lo he comprado fuera, tendría primero que ponerme en contacto con el proveedor, explicarle cuál es mi problema, tendría que diagnosticar si es que es necesario que venga o no una persona a repararlo. Si una vez que la persona venga, lo que tiene que ver es, bueno, me tengo que llevar esta parte y me lo vuelvo a llevar a donde lo compré y lo mandan a reparar. Este proceso puede tomar meses. No es algo tan sencillo que yo podría reparar fácilmente. Entonces, esas son las ventajas de construir instrumentación aquí en el país. Apoya el desarrollo nacional. Y luego, para ver, como se dan cuenta, este radar es un radar móvil, ¿no? Si lo ven, tiene unas rueditas. Entonces lo podríamos instalar en la Sierra de Lima, lo podríamos instalar en el norte del Perú, donde se observan
las grandes lluvias ocasionadas durante el fenómeno del Niño. Podríamos traerlo aquí a Arequipa de repente y también ver las lluvias antes que ocurran algún huaico aquí. O podríamos monitorear las cenizas volcánicas, porque también es sensible a medir esas cenizas volcánicas. Además, también si es que ocurren muchas lluvias, por ejemplo, podrían ocurrir lahares, ¿no? Entonces, esos temas son importantes. Tenemos que monitorear estos factores que amenazan nuestras vidas. Entonces, este sistema que estamos desarrollando tiene muchas partes, como se imaginarán, tiene una antena, pero tiene un pedestal también, el cual tiene que moverse y desplazarse de manera horizontal, ¿no? Se mueve a 0 grados, 2 grados, 4 grados, 6 grados. Se imaginan, estamos hablando de grados, ¿no? Entonces, estos pedestales tienen que tener una gran precisión. Todavía no estamos a nivel de desarrollar pedestales, sin embargo, estamos comprando unos que son los que pensamos hacer, porque toda la información que un instrumento brinde tiene que tener confiabilidad. Y estamos comprando un pedestal de una empresa israelí que se dedica al control de misiles. O sea, ¿se imaginan qué tal nivel de precisión este radar tiene que tener, ¿no? Bueno, los demás es el mismo tráiler, la protección para que no se dañe la antena. Si es que cae granizo muy fuerte, pues se golpearía la antena y se malogra. Tiene un sistema de computadoras de alto nivel, de alto procesamiento de datos, porque al final lo que vamos a dar es que ese mapa que ustedes vieron, ese mapa donde se ve la lluvia moviéndose. Y como les contaba, tenemos el radar a muchas elevaciones y al final, con toda la información, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y lo que voy a obtener, como les digo, voy escaneando a 0, 2, 4, 6, 8, hasta 15 grados, lo que puedo hacer es una reconstrucción de todo lo que pasa, ¿no? Si miro hacia arriba solo veo que la lluvia cae, pero si empiezo a ver con el radar yo puedo ver, oye, a tal altura, de verdad, a esa altura empieza a llover, a tal altura son nubes nomás. Esa información es información científica que sirve para determinar cuánta es la cantidad de agua que está cayendo en cierto lugar. ¿Cuál es la temperatura a la cual esta capa se empieza a fusionar? Generalmente 0 grados, pero ¿a qué altura? ¿A 2 kilómetros, a 4 kilómetros de altura empieza a caer? Esa es la información que este radar nos va a brindar. Entonces, si retomamos la idea desde el principio, estaba yo en mi oficina trabajando, suena la alarma, pero tengo que perder cierto tiempo en averiguar si es que tengo que evacuar o no. Porque al final lo que decía es, viene agua, ¿no? Viene un nivel de agua, no sé cuánto, no sé a qué nivel está lloviendo. Entonces, con un radar de este tipo meteorológico, yo podría determinar y saber cuánta lluvia realmente estaba cayendo. Si es que el terreno, con un estudio adicional obviamente, si es que el terreno con el cual estaba lloviendo, cerca de las instalaciones del observatorio, podían absorber esa agua suficiente, podrían aguantar esa cantidad de lluvia, o en qué momento eso se iba a saturar e iba a producirse ese huaico, ¿no? Y saber con esa cantidad de agua, ¿no? Si es que era un huaico grande o un huaico pequeño. Y finalmente me hubiera dado tiempo suficiente para poder salir de la oficina y no quedarnos atrapados a puertas del camino. Gracias.